la forma en la que los fondos de pensiones van a encontrar adecuado invertir en el país es si se alinea con los incentivos de los afiliados. O sea, al final no olvidamos que esos recursos de los que se está pensando si se invierten afuera o en Colombia tienen detrás a un afiliado que tiene una expectativa de rentabilidad para su jubilación. No todas las inversiones son buenas para los ahorradores colombianos. Nosotros necesitamos unos perfiles de inversiones que sean constantes, que sean de largo plazo, que tengan unas rentabilidades ajustadas a sus riesgos. Traer el ahorro y forzar, yo lo llamo una inversión forzosa por parte de los fondos de pensión privada para que inviertan en Colombia, puede sonar como muy loable, pero naturalmente no solamente las cifras, sino la lógica de mercado lo que nos demuestra es que eso, al contrario, lo que puede llegar a generar es distorsiones. Hola a todos, un gusto poder acompañarlos de nuevo en nuestro podcast Hablemos de Economía. Julio Romero, soy el economista jefe del equipo de investigaciones económicas y en este episodio vamos a estar conversando con César Pavón, director ejecutivo del equipo, y un invitado muy especial que es Andrés Velasco, presidente de Asofondos, para hablar de los temas pensionales que por estos días están volviendo a estar en el radar de la política pública, del país, de la discusión y del debate nacional. Andrés, te saludo. César, un saludo, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, feliz de estar acá con ustedes dos hablando de estos temas. Hola Andrés, yo estoy acá de colado, realmente era un podcast de Julio y Andrés, pero dado que es tan cercano a la casa y es un tema tan relevante, me colé acá como para meter la cucharada, pero gracias de verdad Andrés por tenernos y a la audiencia nuevamente bienvenidos a nuestro podcast Hablemos de Economía. Bueno, Andrés, tenemos varios temas por hablar, entonces voy a dar un breve contexto. Nosotros en Corfi acabamos de publicar un análisis de un proyecto de decreto con el que el gobierno busca cambiar el régimen de inversión de los fondos de pensiones obligatorias. Y esto ocurre en un contexto de mucha incertidumbre. Nosotros desde hace 2 años venimos explicándole pues, a nuestros lectores, a nuestros oyentes, pues las implicaciones de la reforma pensional que está en este momento en revisión de la Corte Constitucional, en la segunda revisión de la Corte Constitucional. Allí se debe definir si la reforma entra en vigencia. Pero ahora tenemos este proyecto de decreto que, para explicarle en pocas palabras a los lectores, lo que busca es que las AFPs en pensiones obligatorias tengan un límite de inversiones en el exterior que disminuya gradualmente. Actualmente está en el 50% y la idea es que dentro de 3 años baje al 35% y dentro de 5 años baje al 30%. Esto se ha denominado como el intento de repatriar inversiones que tienen los fondos de pensiones en el exterior y ha generado muchas preguntas, principalmente pues, para el mercado de capitales en Colombia, porque eso podría leerse como que van a entrar unos montos importantes de recursos al país por la medida. Nuestro análisis lo vamos a socializar más adelante, pero yo quiero empezar preguntándole a Andrés, pues de este contexto, ¿cómo lo están leyendo desde los fondos de pensiones? ¿Cómo ha sido la reacción? ¿Cómo fue toda esta discusión con el regulador, la Unidad de Regulación Financiera, la ORF, y con las demás partes interesadas? ¿Y en qué va esta discusión? Pues sí, Julio, mira, este es un tema que es viejo en el gobierno. El presidente de la República, el superintendente, expresaron desde muy comenzando el gobierno que tenían una preocupación grande por la inversión en Colombia, que después de la pandemia ha estado en niveles muy bajos, comparados con prepandemia. Y desde el primer momento encontraron una respuesta que a todas luces para nosotros es incorrecta. Y es que el problema de la inversión en Colombia es un problema de ahorro, de efectos de ahorro. Entonces tal vez empezar por ahí para decir que las firmas no financieras en Colombia están ofreciendo ahorro a la economía. Han venido ofreciendo ahorro a la economía en los últimos años, lo cual es muy inusual. Las firmas no financieras en Colombia deberían demandar ahorro. Este es un país en desarrollo que necesita muchísima inversión y la inversión de las firmas no financieras debería ser mayor al ahorro que ellos producen. Entonces, definitivamente no es un problema de ahorro. El año pasado los fondos de pensiones dejamos sobre la mesa para ser llamados por los diferentes proyectos en los cuales tenemos compromisos cerca de 11 billones de pesos. Y las razones por las cuales la inversión
digamos, no aparece o está postrada, por la cual las firmas no financieras ofrecen ahorro neto a la economía después de la inversión, o por la cual se quedan recursos sobre la mesa, son otras. Yo enumeraría por lo menos tres. La primera es el gobierno nacional está altamente endeudado y está requiriendo de los mercados financieros grandes sumas de dinero, más de 140 billones de pesos este año, y está pagando tasas de interés por encima del 12%. Entonces, para que un negocio, para que una inversión sea rentable, pues el costo de oportunidad es muy alto, porque no es solamente asumir el riesgo de una empresa nueva, sino cumplir con toda la reglamentación, la regulación. Y cuando el gobierno nacional ofrece el 12% en una tasa que es cero riesgo en el contexto colombiano, pues eso es un costo de oportunidad muy, muy alto. Segundo, el gobierno nacional ha tenido políticas que desincentivan la inversión en sectores claves de la economía. No hay una línea de producción de infraestructura como la que tuvimos en los últimos 10, 15 años, en carreteras, en aeropuertos, en puertos. Ustedes en Corfi pues tienen la memoria más clara sobre todos esos temas, pero hidrocarburos, exploración, explotación, producción de energía, incluso energías alternativas, proyectos de vivienda, la pirámide de proyectos de vivienda que teníamos de los diferentes tipos de proyectos BIS, no BIS, Mi Casa Ya, etcétera, pues ya no tienen los mismos recursos que tenían antes, y eso ha desincentivado la inversión en temas clave. Y por último, una visión del gobierno frente al sector privado que claramente desincentiva la inversión, que genera riesgos, que genera volatilidades en los mercados. No nos podemos olvidar de que hace un año, el 26 de enero, tuvimos unos riesgos gigantescos por una declaración del presidente a través de redes sociales. Pero ese es simplemente un ejemplo. Entonces, esta primera respuesta es para decirte, esto es una discusión vieja. El diagnóstico para nosotros es completamente errado, y desde ahí pues la solución es también muy problemática, porque no solamente no va a solucionar el problema, porque el problema no se genera en la falta de ahorro, sino que va a generar problemas muy graves con la restricción, la diversificación de las inversiones, de la plata de los trabajadores colombianos. Esta no es la plata de Sofondos, ni de los 4 fondos privados, Colfondos, Progreso, Protección, Scandia, ni de los dueños de esos fondos, ni de los conglomerados a los cuales pertenecen esos fondos. Esta es la plata de la gente que anda hoy en día en las calles de Colombia, que ha ahorrado y que necesita una garantía para su pensión. Listo, no, pues clarísimo el punto de partida. Es un diagnóstico de parte del gobierno de que el problema de baja inversión en Colombia se soluciona es usando el ahorro de una parte importante del ahorro nacional, que es el que tienen los afiliados a los fondos privados de pensión. Estamos hablando, y tú me corregirás en la cifra si no es cierta, son cerca de 19 millones de afiliados a fondos de pensiones. Son afiliados que pues están esperando que su aporte al fondo tenga unos rendimientos que les permita tener una pensión en el futuro y proteger pues en la etapa de vejez, de jubilación. Para darles un poco de cifras antes de pasar al punto de, digamos, en qué va la discusión, con corte a 2025, los fondos de pensiones tenían el 48,2% de sus inversiones en el exterior, principalmente en renta variable. La mayor parte de esa inversión era en renta variable, y en activos locales tenían un 49%, y la mayor parte de eso era deuda pública. Entonces, conectando lo que decía Andrés, realmente lo que nosotros también en Corfi venimos diciendo es los recursos de ahorro nacional los está absorbiendo el sector público. Es algo que los economistas llaman crowding out. No está dejando espacio el excesivo endeudamiento del gobierno para que las empresas puedan financiar proyectos productivos, y eso es, digamos, que parte más bien del diagnóstico que nosotros estamos haciendo. No es que haya baja inversión porque no hay ahorro, sino quizás es porque hay una situación fiscal que está desplazando el ahorro solamente para el sector público. Cuéntame ahora un poco, ya entrando en el decreto. Entonces, este proyecto de decreto está para comentarios hasta la semana pasada, 4 de febrero. Hasta ahora, pues al menos no hemos tenido conocimiento de cuándo sería la nueva fecha de publicación. Lo que sí es cierto es que antes de que salga el decreto, tenemos que conocer pues cuáles fueron los comentarios que recibieron y cuál sería la hoja de ruta antes de que se publique. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Sí, recordemos que antes de la publicación del decreto se involucraron varias instituciones del Estado preocupadas por los efectos de este decreto, entre ellas la Procuraduría y la Contraloría General de la República. En el panorama de la Procuraduría, un día antes de haberse publicado el proyecto de decreto, se hizo una reunión, una mesa técnica, y en esa mesa técnica el Gobierno Nacional se comprometió a hacer unas mesas técnicas con las administradoras de fondos de pensiones, pero no solamente con nosotros, sino con agentes del mercado de capitales, porque de todas las esquinas del país, en la expectativa de la publicación de este proyecto de decreto,
pues se genera mucha preocupación y muchas advertencias. Ustedes en Corfi claramente no estuvieron ajenos a ese debate y hicieron lo propio. Y en ese contexto de la Procuraduría se generó el compromiso del gobierno de hacer esas mesas para intentar entender las posiciones y desde nuestro punto de vista para poder sensibilizar al gobierno nacional de que esto es una pésima idea y de que hay otras formas mucho más prácticas, mucho más probadas en el pasado para mejorar las condiciones de inversión en Colombia y llevar a cabo proyectos. Esa mesa técnica, una de esas mesas técnicas ha sido citada con nosotros, los fondos de pensiones el próximo lunes. Va a ser en la Unidad de Regulación Financiera, en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Tenemos otra citación de la Contraloría ese mismo día en la tarde para hablar de este mismo tema. Entonces nosotros lo que esperamos es que no solamente sea una mesa técnica, sino que sean varias en las que con números el gobierno nacional nos muestre dónde es que estamos equivocados en nuestro diagnóstico, pero además dónde es que estamos equivocados en los efectos perjudiciales para los ahorros de los colombianos, para el ahorro nacional, para los compromisos futuros de las pensiones de Colombia, y que ojalá lleguemos a un entendimiento de que no solamente es posible solucionar el problema de inversión de una forma efectiva, que de hecho es motivada en el mismo decreto, en la parte emotiva del decreto, el gobierno nacional propone una lista de proyectos de inversión. Esa es la forma en la que tendríamos que estar dando esta conversación, ampliando esa lista de proyectos que son todos deseables, que nosotros coincidimos que la inversión en Colombia tiene que ser más alta, pero para que nos sentemos entre todos a ver cómo sacamos esa lista adelante y otros proyectos diferentes que seguramente no están ahí. Ese es el camino y nosotros eso es lo que vamos a ir a hacer, esa mesa de negociación y a llevar esa mesa técnica, perdón, no es una mesa de negociación, y a llevar los argumentos y los números para mostrar al gobierno que los efectos de una reducción de la diversificación pues es muy mal. Ahora, el gobierno nacional pues tiene la sartén por el mango. Una vez publicado el proyecto de decreto, legalmente y regulatoriamente queda habilitado para expedir la regulación. Lo que dice el proyecto de decreto publicado es que en 3 meses a nosotros nos tocaría presentar un plan para llevar las inversiones o la exposición de los fondos de pensiones de Colombia de un 50% a un 35% en 3 años y a 30% en 5 años, como lo narraste al principio de la conversación. Pero en las mismas instrucciones del proyecto de decreto hay muchas inconsistencias y contradicciones que pensamos que son muy importantes llegar a discutir en esa mesa también. Y aquí tocas un tema que yo quisiera ahondar porque este proyecto de decreto ocurre en medio de la indefinición de qué va a pasar con la reforma pensional. Una reforma pensional que se aprobó hace ya 2 años, tuvo un primer revés en la Corte Constitucional que la devolvió para subsanar un vicio de forma en la Cámara de Representantes donde no se dio el debate de la forma adecuada. Volvió de nuevo a la Corte Constitucional y ahorita lo que estamos esperando ya es un fallo definitivo. No sabemos porque este decreto tiene implicaciones muy distintas con reforma pensional, si la Corte, digamos, la aprueba, a implicaciones si no entra en vigencia la reforma pensional. De hecho, lo que nosotros estamos viendo es que este decreto pareciera estar diseñado es para un escenario sin reforma pensional. Y le explico un poquito a los oyentes, un poco los números, porque creo que para entender esto hay que ponerlo en números. Como les decía, al cierre de 2025 más o menos el 48% de los fondos de pensiones obligatorias estaban en el exterior, pero ¿cuánto eran esos fondos? Eran 529 billones en total lo que tenían bajo administración los fondos de pensiones obligatorias, es decir, cerca de 255 billones estaban invertidos en mercados internacionales, principalmente acciones, y con el decreto, asumiendo que no entra la reforma pensional, lo que nosotros estamos estimando es que para cumplir el porcentaje del 35% dentro de 3 años, lo que pasaría es que prácticamente la totalidad de los flujos que reciban las AFPs en los próximos 3 años tendrían que tener como destino el mercado local, y con eso sería, digamos que necesario liquidar activos en el exterior en un monto que nosotros consideramos relativamente bajo. Relativamente bajo es que no implicaría más de 3.200 millones de dólares de liquidaciones por año, que eso es, digamos, 3 días de negociación en el mercado de tasa de cambio en el país. O sea, por el lado de tasa de cambio el impacto sería limitado, pero por el contrario, sí es un poco la discusión que estaba diciendo Andrés ahorita. ¿Tiene el mercado local la capacidad de absorber esos nuevos flujos, que podrían ser de más de 40 billones por año? En el mercado de deuda quizás sí, en el mercado de acciones es donde en este momento no estamos encontrando capacidad de absorber, por ejemplo, en proyectos de renta variable, en proyectos de inversiones alternativas que el país necesita, pero que en este momento no pareciera tener la capacidad. El proyecto de decreto habla de
un banco de proyectos. Yo también quisiera como profundizar en eso. Ese banco de proyectos, ¿qué tan realizable es y qué retos enfrenta? Retomando un poco las primeras ideas tuyas sobre los montos y la capacidad de traer esas platas, la realidad es que ninguno de los dos mercados tiene suficiente profundidad para nosotros poder reemplazar los flujos que llevamos hacia el extranjero, porque no es, digamos, cuando uno dice, no, es que los flujos se quedan en Colombia, pero parte de esos flujos están en dólares porque parte pertenecen a las rentabilidades en dólares de los activos que tenemos. Entonces, definitivamente sí tocaría traer recursos de afuera y para nosotros estamos pues haciendo cálculos, la decisión de cuánto se trae, cómo se trae, pues es idiosincrática de cada uno de los 4 fondos, porque ellos tratarán de maximizar la rentabilidad y gestionar el riesgo de la mejor forma, dada la reglamentación que existe en cada momento del tiempo. Digamos, el resumen del asunto es el siguiente. Nosotros estamos, la exposición es cercana, digamos, al 60%, por encima de los límites del 50%, que es el promedio en el que estamos hoy en día. Está sobre todo en los fondos de alto riesgo del fondo morado. Y por regulación, cuando digo por regulación es que el benchmark o la referencia construida por el regulador para que nosotros invirtamos esos recursos implica que esos recursos deben estar invertidos en renta variable en el extranjero. Esa es la razón por la cual tenemos 60% de, por ejemplo, el fondo de alto riesgo en acciones. Entonces, para continuar con un perfil de riesgo similar necesitaríamos cambiar o reducir esa exposición en el exterior en acciones en Colombia, en renta variable en Colombia. Ahí no solamente vamos a encontrar unas dificultades terribles porque pues, en la bolsa de valores de Nueva York solamente pues, hay más de 20.000 acciones líquidas y aquí hay menos de 10 acciones líquidas, sino que tenemos unos efectos pues, que son impresionantes en temas de rentabilidad. En dólares, el S&P 500 rindió en los últimos 15 años 5 veces lo que rindió o incluso más, lo que rindieron los títulos colombianos. Entonces, hay una dificultad en cantidades, pero sobre todo hay una afectación terrible en precios. En renta fija, la gente dice, claro, se van a drenar y van a terminar comprando títulos de TES, pero hay unos números que la gente no tiene muy claros en la cabeza. Nosotros en los últimos 3 o 4 años hemos comprado cerca del 80% de las emisiones de TES. Entonces, si nosotros compramos más TES, hay otros mercados que en equilibrio general van a verse afectados y no van a tener suficientes papeles para, por ejemplo, hacer correctamente operaciones de mercado abierto necesarias para el control de la liquidez de los mercados financieros en Colombia. Entonces, hay unas consecuencias en términos de cantidades que además están limitadas por una ley. Nosotros no podemos invertir más del 50% del portafolio en TES y estamos en cerca del 36%. En eso hemos estado durante muchísimos años sin que sea una referencia explícita a ese equilibrio han llegado los fondos de pensiones de su exposición en TES. Entonces no hay mucho espacio para invertir mucho más en TES. De la diferencia entre el 36 y el 50 pues es el 14% que son más o menos 75 billones de pesos de hoy en día. Entonces, pensando en los flujos que tenemos, en la exposición en dólares, de las rentabilidades que tenemos, nos vemos en muchas dificultades tanto en cantidades como en los efectos sobre la rentabilidad. Entonces, digamos eso por el lado de los números. La pregunta que me hacías entonces era... Sí, no, sobre el tema del fondo de proyectos. Mire, el fondo de proyectos es loable, ¿cierto? Digamos, empecemos por ahí. Esos son los proyectos que nosotros queremos ver en una lista de proyectos, pero queremos ver muchísimos más. Lamentablemente, casi ninguno de esos proyectos está en el momento en el que está demandando recursos. Está en momentos de estructuración primaria o secundaria. Para que un proyecto de inversión empiece a demandar recursos, pues tiene que tener cierres financieros, tiene que tener, digamos, los pares que invierten, pues tienen que estar en firme. Tiene que haber cierres en términos de licencias, en temas de capacidad de gestión de los recursos. Entonces, el propósito de estas mesas técnicas para nosotros es precisamente señalarle al gobierno, mire, yo sé que de este gobierno quedan pocos meses, pero dediquémonos esos meses a sacar esos proyectos adelante. Adelantémonos lo más posible. Nosotros, la FDN, todos los estructuradores del país estarán encantados de que el gobierno nacional vuelque sus intenciones hacia sacar esos proyectos adelante porque se pueden financiar, por supuesto, y van a recibir los recursos de los fondos de pensiones
como todos los proyectos de gran envergadura en Colombia han recibido recursos de los fondos de pensiones. El problema no es que nosotros no miremos hacia adentro, el problema es que cuando miramos hacia adentro el panorama está seco. Entonces el problema no es de falta de voluntad, sino de capacidad de que los proyectos estén listos para ser financiados. Nunca lo ha sido, nunca lo ha sido. Nosotros hemos sido los socios principales del gobierno nacional y del Estado colombiano en todos los proyectos de inversión de gran envergadura y estamos presentes en casi todos los renglones de la producción nacional a través de esos proyectos, promoviendo el desarrollo. Entonces, un poco el mensaje que queremos llevar a esas mesas técnicas es, mire, dediquémonos a trabajar en lo que realmente va a solucionar el problema de la inversión, porque el resto es una estrategia de empobrecimiento de la nación y del empobrecimiento de los trabajadores. Y yo dije que iba a meter la cucharada en esta conversación y creo que es el momento. Pues desde Corfi, de hecho, creo que hemos sido los más vocales justamente advertir eso, ¿no? Creo que el tema de la inversión, de la baja inversión, de los problemas que estamos teniendo, los niveles que estamos teniendo en la inversión, se ven afectados. Entonces, como bien dijo Andrés, esto puede sonar un objetivo loable, traer el ahorro y forzar, yo lo llamo una inversión forzosa por parte de los fondos de pensión privada para que inviertan en Colombia. Puede sonar como muy loable, pero naturalmente no solamente las cifras, sino la lógica de mercado lo que nos demuestra es que eso, al contrario, lo que puede llegar a generar es distorsiones. Y de hecho, meto la cucharada en este caso porque nosotros en el informe este año fuimos enfáticos, hablamos de la remontada, época del Mundial. Por supuesto, Andrés piensa que Colombia va a ser campeón del mundo en fútbol. Bueno, pero el discurso que sí queremos compartir es la posibilidad de invertir ese problema y que realmente se invierta en Colombia. Creo que como el centro de atención, incluso nosotros pusimos como 10 recomendaciones para el próximo gobierno, donde uno de los cuales los focos fue cómo hacer para traer los fondos de pensión privada. Entonces, sí me gustaría, Andrés, tener esa oportunidad, y lo hemos hablado con varios de sus afiliados, pero sí es bueno que usted le diga al público cómo hacer esto bien hecho. O sea, yo sigo que la intención per se es algo positivo, es algo que estamos buscando y creo que todos estaríamos de acuerdo en que la inversión hay que aumentarla y que el ahorro naturalmente de los pensionados se puede invertir en Colombia. ¿Qué requeriría los fondos de pensión privada para que eso se pueda materializar de una manera no forzosa, sino de una manera mucho más amigable y de cierta manera pues que genere los incentivos correctos para que se pueda materializar? Ya hablamos, banco de proyectos, pero aparte de los bancos de proyectos, ¿qué cree usted que es la esencia de esta discusión? Esa pregunta clave solamente la complemento con lo siguiente. La forma en la que los fondos de pensiones van a encontrar adecuado invertir en el país es si se alinea con los incentivos de los afiliados. O sea, al final no olvidamos que esos recursos de los que se está pensando si se invierten afuera o en Colombia tienen detrás a un afiliado que tiene una expectativa de rentabilidad para su jubilación. Entonces, bienvenido la intención de que se invierta en Colombia siempre que el afiliado esté en el centro de la discusión. No, yo creo que esa pregunta es clave porque nos lleva a la solución del problema real de la inversión y es, pues, ¿qué pasa? ¿Cierto? ¿Por qué no estamos logrando sacar proyectos de inversión grandes en Colombia? Entonces, lo primero, no es suficiente tener la lista, necesitamos el compromiso y el impulso incólume y persistente del gobierno nacional, impulsando los proyectos que le interesan al gobierno nacional y por supuesto al sector privado en lo que le toca al sector privado. Pero además, yo creo que sí es importante que esto nos sirva de lección para entender que necesitamos una oferta más amplia de estructuradores. En una época en Colombia tuvimos una oferta mucho más amplia de estructuradores y tal vez hubo un overshoot de esa industria y como que nos hemos retraído, digamos, y entonces quedaron muy pocos que tienen las manos llenas porque la capacidad de un estructurador tampoco es infinita y el conocimiento sectorial tampoco es infinito. Entonces yo creo que sí hace falta un puente, ¿cierto?, de estructuradores y voy a utilizar una palabra que no se utiliza mucho en esta industria, pero aglomeradores. Muchas veces se necesitan personas que en su bolsa pongan diferentes tipos de inversión, ¿cierto? Que hacen atractivo para el perfil de ahorro de largo plazo en el que nosotros estamos concentrados. Y aquí le contesto directamente a Julio la pregunta. Digamos, no todas las inversiones son buenas para los ahorradores colombianos. Nosotros necesitamos unos perfiles de inversiones que sean constantes, que sean de largo plazo, que tengan unas rentabilidades ajustadas a sus riesgos. Entonces, proyectos muy pequeños, ¿cierto? No quiero dar cifras, pero proyectos muy pequeños terminan siendo muy difíciles de gestionar. Recordemos las cifras. El flujo neto de crecimiento, el flujo de crecimiento del activo
bajo administración de los fondos de pensiones el año pasado, por ejemplo, creció cerca de 50 billones de pesos. Entonces, cuando se ofrecen proyectos de inversión que son de 10 mil millones de pesos o cosas así, pues son relativamente invisibles. Necesitamos que haya estructuradores de grandes proyectos y aglutinadores, aglomeradores, casas que vuelvan a ofrecer pues, paquetes de proyectos que sean financiables a través de estos vehículos de ahorro. Entonces, ¿qué se necesita? No solamente la lista, ampliar la lista, pero trabajar la lista. Yo y de hecho César también estábamos en el gobierno cuando se estaban sacando adelante las carreteras 4G. Y esa experiencia nos enseñó que eso es una tarea que es muy complicada. Se necesitan muchas reuniones, se necesita mucha precisión legal, se necesita una empatía general alrededor de esos proyectos de parte del gobierno para ayudar a sacar las licencias de construcción, para ayudar a resolver los problemas medioambientales, para abrir caminos frente a las compras de terrenos en los diferentes territorios. De hecho, se necesita mucho esfuerzo y mucha energía para poder sacar esos proyectos adelante, pero vale la pena porque de eso depende, primero, el desarrollo de Colombia, pero segundo, de eso depende la rentabilidad del ahorro de los trabajadores colombianos que está en la administración de los fondos de pensiones. Bueno, yo creo que está muy clara la conclusión. Si me animo a decirla sobre este tema, porque hay otros temas que quiero preguntarle a Andrés. Al final, los fondos de pensiones tienen la voluntad de invertir en el país. No es un tema de forzarlo vía un decreto, sino de generar las condiciones para que esos proyectos en el país sean lo suficientemente atractivos, y ahí tendremos a los fondos de pensiones invirtiendo sin lugar a dudas, como ya ha venido pasando en los últimos años. Antes de pasar al siguiente tema, sé que Andrés tiene otras preocupaciones más allá de este decreto. Cuéntenos un poco cuáles son y ya vamos cerrando. Y yo de hecho, qué pena, porque justamente estamos hablando antes de grabar ese podcast de tener hijos, una decisión retadora que creo que habla muy bien y lo perdemos de retrospectiva, que está muy asociado al tema pensional, al tema del envejecimiento y la nueva realidad social que va a tener Colombia. Entonces, creo que profundizando y para cierre, por supuesto que el proyecto de decreto es lo que más nos concentra esfuerzos en este momento, pero no hay que dejar de lado pues que detrás de esta conversación está el elefante de la reforma pensional que sigue en la discusión de la Corte Constitucional. Pero más allá está la pregunta que creo que toda la audiencia y las personas que nos siguen nos hacen frecuentemente es ¿qué se espera o cuál es como los pronósticos o lo proyectado ante esta transición demográfica que ya hoy en día es una realidad? Desde Corfi publicamos el informe de Más canas, menos cunas, que pues creo que hicimos referencia y dejamos muy claro ese mensaje de cómo el envejecimiento más que una proyección es una realidad en el país. Entonces pues Andrés, ¿qué recomienda usted tener hijos? ¿Cuál es su visión de los fondos de pensiones y en general el futuro de este tema tan sensible a todos los hogares? Yo definitivamente a César le recomiendo tener muchos hijos. Pero no, va bien, va muy bien. Miren, más allá de la demografía, antes de que nos chocara este tema de la demografía de forma tan contundente, recordemos que la población colombiana está creciendo por debajo del crecimiento de la población del Japón en este momento. El único sistema de pensiones sostenible es el sistema de ahorro individual. ¿Por qué? Pues porque tenemos una mutualidad que cubre a través del Fondo de Garantía de Pensión Mínima durante muchos años los faltantes del ahorro individual, pero sobre todo porque la gente se pensiona con lo que ahorró y su rentabilidad. Cualquier otro esquema, que de hecho hay solamente otro, que es el esquema de reparto, el esquema de colpensiones, es insostenible. En este momento, antes de la reforma pensional y antes de ajustar los parámetros del aumento del salario mínimo, de lo que vamos a hablar en unos minutos según la pregunta de Julio, el pasivo pensional era 100% del Producto Interno Bruto y con la reforma pensional sería el 160% del PIB. Entonces el mensaje es muy claro. Miren, la única forma de tener un sistema de pensiones con el cual realmente podamos soñar es pensar en el ahorro individual, y a eso estamos dedicados en Asofondos y sabemos que en Corfi también. Entonces pero por supuesto, bienvenidos todos los hijos de César Pablo. Julio, lamentablemente, el decreto de inversiones en el extranjero no fue lo que me quitó el sueño anoche. Hay otra cosa que está sucediendo y que es muy importante alertar a la sociedad, y es los efectos del aumento del salario mínimo, pero sobre todo los efectos de un decreto que ya fue expedido el 31 de diciembre, mientras que todos estábamos preparándonos para la celebración del fin de año. El Gobierno Nacional saca un decreto en el que se lava las manos, en el que levanta su responsabilidad
frente a los efectos del salario mínimo en la posibilidad de los colombianos pensionarse en el futuro. Y lo explico muy simplemente. Las pensiones en Colombia, el 80-85% de las pensiones son de un salario mínimo. Entonces podemos dar el ejemplo con esas. Y el aumento del salario mínimo tiene 3 componentes. 2 que son predecibles, que son técnicos, que dependen de la economía, que son la inflación y el crecimiento de la productividad de los trabajadores. Pero existe el tercer componente del crecimiento del salario mínimo, que es la parte discrecional, que este año fue del 17%, casi el 18%. Por encima de la inflación. Por encima de la inflación, sí. Y que el gobierno nacional hace más de una década se ha comprometido a compensar a las aseguradoras por los aumentos de salario mínimo por encima de la inflación y la productividad. El gobierno nacional dice, ya no lo voy a hacer en la misma magnitud que lo he venido haciendo, voy a hacerlo en un 70%, en un 60%. Y esto tiene unas consecuencias muy graves sobre la capacidad del sistema pensional en el cortísimo plazo de financiar el seguro que nos cubre contra incapacidad y muerte. Ese seguro, como parte de la pensión, no está financiada, porque antes la financiaba el gobierno, por su decisión, que el gobierno creaba un problema con el aumento del salario mínimo por encima de la inflación y lo solucionaba porque compensaba el aseguramiento de esas pensiones, ya no lo va a hacer de esa forma, y entonces esa parte de la pensión se vuelve incosteable y inasegurable y genera un problema del seguro provisional. Señores que nos oyen, señoras que nos oyen, en este momento el sistema pensional está en dificultades para financiar su seguro provisional. Si tiene un accidente, si alguien muere, antes teníamos la certeza de que una aseguradora nos iba a dar una pensión por el resto de nuestras vidas. En este momento estamos en el riesgo muy latente de que el gobierno nacional tenga que asumir eso de una forma u otra y no es claro cómo lo va a asumir. Y eso es uno de los efectos importantes y eso le quita el sueño a cualquiera. Segundo, las pensiones hacia el futuro pues se hicieron más caras. El 27 de diciembre, una renta vitalicia de un salario mínimo para una persona que tuviera una cuenta individual sin importar su edad, llegando pues a su edad pensional, costaba 350 millones de pesos. Con 350 millones de pesos usted iba a una aseguradora y la aseguradora le hacía una renta vitalicia. En un mercado que se expandió, que creció, que vivió por esta contribución del gobierno, por esta compensación del gobierno, por los aumentos del salario mínimo discrecionales. Con el decreto del salario mínimo y con el decreto de deslizamiento, que así se llama ese decreto, esa renta vitalicia, esa pensión para toda la vida, pasó a costar 350 millones de pesos a 550 millones de pesos. Entonces, básicamente, el gobierno alejó a los colombianos del sueño pensional con una decisión que sabemos que no fue técnica del aumento del salario mínimo y, sobre todo, lavándose las manos de las consecuencias de ese aumento sobre su responsabilidad de compensar a las aseguradoras por ese incremento que es inasegurable. No es que las aseguradoras no quieran asegurarlo, no es que no, es que no es posible uno pronosticar cuánto los gobiernos hacia el futuro van a aumentar el salario mínimo por encima de la inflación y la productividad. Depende de su voracidad política y muy pocas veces, escasas veces, depende por supuesto de la negociación de la mesa técnica de temas laborales y salariales. O sea, el tema de los mercados de rentas vitalicias ya estaba en una situación muy retadora, pero con el aumento del salario mínimo para este año ya prácticamente recibió un golpe letal. No estaba en una situación complicada. Digamos, el seguro previsional siempre ha estado por la demografía, en una situación retadora, pero el mercado de las rentas vitalicias, de las mesadas constituidas a partir del ahorro individual, que es la promesa de pensión del sector privado, estaba en crecimiento de 2 dígitos de hace más de 5 años. ¿Por qué? Pues porque la gente está llegando al momento en el que logra acumular esos activos y logra pensionarse. Entonces el sueño que se ha truncado para miles de colombianos pues es exactamente ese. Y un punto adicional, este decreto de deslizamiento, la lavada de manos del gobierno, digamos, con respecto a los aumentos de salario mínimo, el proyecto de decreto de inversiones en el extranjero nos da a nosotros unas señales muy claras de que lo que el gobierno está persiguiendo es marchitar la posibilidad de los colombianos de ahorrar, de generar riqueza individual, finalmente es una afrenta al desarrollo del sector privado, al desarrollo de los hogares, a la noción que los colombianos hemos abrazado durante 2 siglos de que estamos convencidos de que individualmente podemos lograr y podemos salir adelante. Entonces, la alerta a la ciudadanía, a los trabajadores colombianos, es a que nos ayuden
a los agentes, a las instituciones de este sector a proteger sus libertades con respecto a la acumulación de riqueza individual? Pues un tema que efectivamente nos debe alertar, un tema que nos afecta a todos, nuestras expectativas de pensionarnos y que sobre todo quienes están ya más cerca, pues debe alertarnos. Todo eso en un contexto muy desafiante en materia fiscal, que aquí en Corfi lo hemos venido analizando. Yo quisiera cerrar el podcast antes de despedirme, invitándolos a que consulten nuestros informes y particularmente nuestros análisis sobre los temas pensionales en el portal web www.investigaciones.corfi.com. Y bueno, Andrés, mil gracias por acompañarnos. Ha sido un gusto poder compartir estos análisis con nuestros oyentes y esperamos tenerte para una próxima oportunidad. Siempre feliz de venir a conversar de estos temas y sí, un escenario muy retador desde el punto de vista de las pensiones, de las finanzas públicas, también de la política monetaria. Entonces, feliz de acompañarlos cuando ustedes vean utilidad. Y un saludo a los dos, Julio y César, por la invitación. Bueno, hasta el próximo capítulo de Hablemos de Economía. Que estén muy bien.